Vamos a abrir la Biblia, si son tan amables, Libro de Jueces, capítulo 6 y versículos del 1 al 5. Jueces 6, del 1 al 5. Si no trajo su Biblia, en la pantalla van a proyectarle el pasaje bíblico. Dice la palabra que los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Israel en la antigüedad, en el tiempo de los jueces, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de madianitas por 7 años. Y la mano de Madián era un pueblo enemigo, una nación enemiga del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en los lugares fortificados. Huyeron a los montes. Allá se fueron a vivir, allá se escondieron. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, venían los madianitas y también los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían, los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer al pueblo de Israel ni ovejas, ni bueyes, ni vacas, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Qué panorama, ¿verdad? Desoladora, triste, patética. El pueblo de Dios estaba sufriendo. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver. Y vemos también que Dios habla también en el tiempo de crisis, a través de las crisis. Tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por la bendición que tenemos de estar en tu casa. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento, ilumina, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y permite que esta palabra, háblanos, enséñanos a través de esta palabra en este día. Y Señor, bendice a cada persona que ha venido a buscar tu rostro, que ha venido a oír tu palabra. Bendícela, Señor. Y te damos gracias porque tú les permitiste llegar. Y permite, Señor, que el que está enfermo, tócalo, sánalo, Señor, si es tu voluntad. El que se siente débil, fortalécelo. El que está perdiendo la batalla, Señor, dale ánimo, dale fuerzas. Oramos, Padre, por aquellos que han sido contagiados por el virus
por el coronavirus. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia. Te pedimos, Señor, que toques sus cuerpos. Te pedimos, Señor, que los levantes en el nombre poderoso de Jesús, para tu honra, para tu gloria, para testimonio de los incrédulos. Seguimos orando, Señor, por el hermano Hugo, por Hugo Garza, Señor. Seguimos orando por la hermana Oaxaca. Seguimos orando, Padre, por todos los que están contagiados, Señor, en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Padre, tócalo, Señor, si a ti te agrada, si es tu voluntad, para honra, para gloria tuya, para bienestar de ellos y para testimonio de los incrédulos que hay poder en el nombre de Jesús. Y permite que cada uno de los que están aquí, Señor, tú conoces sus cargas, tú conoces sus luchas, tú conoces sus necesidades, Padre, en el nombre de Jesús, tócalos, bendícelos, fortalécelos. Oramos, Señor, suplicándote por Natalia, Chel, Luna, Padre, tú que está enfermita también, te suplicamos, Padre, tu manifestación en su vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En este pasaje de Jueces, capítulo 6, vemos la crisis que enfrentó el pueblo de Israel en la época de los jueces. En la época de los jueces. La época de los jueces fue un periodo de tiempo que no hubo rey en Israel, no hubieron gobernadores en Israel. Entonces, cada determinado tiempo, Dios levantaba un juez. Dios levantaba un juez, así le llamaban, para que pudieran dirigir al pueblo, ayudar al pueblo, a salir al pueblo de esa crisis. El tiempo de los jueces fue una de las épocas más oscuras de la historia, de toda la historia del pueblo de Israel. Más oscura porque también fue un tiempo de apostasía. La apostasía es cuando le dan la espalda a Dios, cuando le dan la espalda a la Biblia, en los tiempos modernos, cuando le dan la espalda a Dios. Entonces, en este tiempo, era un tiempo de apostasía. La gente no obedecían a los sacerdotes que habían en ese entonces, a los profetas, a los líderes espirituales. Y ese fue un periodo que cubre el periodo de los jueces, fue un periodo de 400 años. 400 años. 400 años. ¿Se imagina? ¿Cuánto llevamos de la crisis por el coronavirus y las demás cosas que han venido? Marzo a la fecha. ¿Y cómo se sienten, verdad? Ya cansados, ya queriendo que esto salga. Ellos estuvieron 400 años. Hubieron en esos 400 años varias apostasías. Y los jueces, esos líderes espirituales que Dios levantó,
como ya dije, en una época de emergencia, en una época de emergencia nacional, una época de emergencia nacional, toda la nación. No había sacerdotes que guiaran al pueblo, no habían gobernantes civiles que pusieran el orden, y entonces Dios levanta jueces. Dios levanta jueces. Entonces vamos a estudiar este pasaje que ya leímos, y el tiempo de los jueces también fue un tiempo donde hubo un cinismo espiritual tremendo, un cinismo espiritual muy fuerte. O sea, las cosas de Dios las tomaban a la ligera, se burlaban de las cosas de Dios, no le daban importancia a las cosas de Dios. Lo mismo les parecía darle importancia que no darle importancia, como hoy, ¿verdad? Como hoy. La palabra del Señor dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Sin embargo, a veces no le damos esa importancia. Hay hermanos que dicen: no pasa nada, no pasa nada. El templo ahí está, la Biblia ahí está, no pasa nada si hoy no voy, ¿verdad? Leamos otra vez el pasaje y vea usted el escenario, cómo estaba, y luego vamos a entrar ya en detalles. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová, como hicieron lo malo, como desobedecieron, dice que Dios los entregó en mano de Madián por 7 años. Dios los entregó. O sea, fue un castigo de Dios. O sea, fue un juicio de Dios. Esta pandemia puede ser un juicio de Dios. Esta crisis puede ser un juicio de Dios. Para que nos acerquemos a Dios. Para que clamemos a Dios. Para que busquemos a Dios. Y la mano de Madián eran enemigos, prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de Madián, dice que hicieron cuevas en los montes y cavernas en los lugares fortificados. O sea, se fueron al campo, se fueron a los cerros, dejaron su casa, dejaron su comodidad de su casa, huyendo. Fíjese, vea usted ese panorama que había. Sucedía, dice, que cuando Israel sembraba, venían los madianitas y los amalecitas, y venían los hijos del oriente contra ellos, subían, dice, y los atacaban, acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer, no dejaban que comer. Se llevaban los granos, se llevaban la verdura, se llevaba la fruta, todo se llevaban los enemigos. Se llevaban, dice, las ovejas, versículo 4, se llevaban, dice, las vacas, los bueyes, se llevaban los asnos. Mire qué panorama. Una situación triste, ¿verdad? Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables.
Así venían a la tierra de Israel, dice, para devastarla, para devastarla. Entonces, vea qué situación. Y con este escenario, o con esta introducción, podemos nosotros comparar, hacer un paralelismo con el tiempo actual en estos 5 versículos. Estamos nosotros, el mundo, México, estamos en una crisis social. Hoy hay crisis social. Hay mucha violencia, robos, asaltos, muerte por donde quiera, muertes trágicas, ¿verdad? Asesinatos, mucha violencia hay en nuestro querido México y en el mundo. ¿Se han visto alguna noticia, verdad? Como en Estados Unidos dicen en protesta, saqueos, destrucción, muerte. Y vimos en el versículo 1 que esto vino en el libro de Jueces porque el pueblo de Dios había dejado los caminos de Dios, había dejado la voluntad de Dios, había dejado a Dios. Por eso Dios los entregó. Versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, por eso Jehová los entregó en manos de Madián. Esa fue la forma. No solo Dios quería castigarlos, sino que Dios quería llamarles la atención para que vinieran a Dios, para que se arrepintieran, para que caminaran con Dios, para que le obedecieran, para que le sirvieran. Y hermanos, usted va a ver que en la Biblia es una de las formas como Dios trata con sus hijos. Cuando sus hijos le desobedecen, lo deshonran, lo dejan, etc. Es una de las maneras como Dios trata con su pueblo. Y Dios no quiere hacer eso. Como nuestro Padre, Dios no quiere hacer castigarnos. Pero tiene que hacerlo cuando el pueblo de Dios lo deja. Dice Primera de Juan 1:7, primer libro de Juan, capítulo 1 y versículo 7, dice que si andamos en luz, como Dios está en luz, y si tenemos comunión unos con otros, si andamos en luz, cuando dejamos de andar en luz, en la luz que es Dios, y regresamos a la oscuridad, y regresamos a las tinieblas, y regresamos a nuestro pecado, y regresamos a nuestra carne, dejamos de andar en luz y dejamos de tener comunión unos con otros, y hay pleitos, y hay celos, y hay críticas. Fíjese, entonces los demonios, el diablo, el castigo aparece, hermanos. Y en el momento que regresa una persona
a las tinieblas, que es donde el enemigo vive, que es donde el enemigo reina, que es donde el enemigo se mueve, porque Satanás no tiene acceso a la luz de Dios. El creyente sí, si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión. Entonces vea, Israel estaba viviendo una crisis social, como hoy estamos viviendo una crisis social. Eso provocó que se escondieran, dice el versículo 2, hicieron cuevas en los montes, hicieron cavernas en los lugares fortificados, altos. O sea, esa situación provocó que se escondieran. ¿Por qué se escondieron? Había miedo, había temor, pero ni así se salvaron de lo que los madianitas y los amalecitas hicieron. Mire versículo 6, el versículo 6 de Jueces, de este modo, dice, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. De este modo, empobrecía Israel por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahí está el secreto. En lugar de quejarnos de esta pandemia, clamemos a Jehová. Amén. En lugar de quejarnos por la crisis, clamemos a Jehová. En lugar de quejarnos por la inseguridad que hay en nuestro México, clamemos a Jehová. En lugar de quejarnos, que doblarnos los dedos, no dormir, llenarse de úlceras porque no encuentra trabajo, clamemos a Jehová. Ayer hablé con una persona, un varón, jefe de familia, 4 meses lleva sin trabajo. Dice, pastor, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo, ya no sé. Le digo, vamos a clamar a Jehová, le voy a ayudar. Voy a orar con usted. Vamos a reunirnos. ¿Qué día lo veo para que empecemos a orar? Clamemos a Jehová. ¿Qué dice el Salmo 107, versículo 20? A ver si lo recuerda. Salmo 107, versículo 20. ¿Qué dice? El 19, por favor, hermano Gerson, discúlpeme, es el 19, no es el 20. ¿Qué dice? Clamaron a Jehová. ¿Y qué pasó? Clamaron a Jehová en su angustia. Porque mire, Dios sigue siendo amor, Dios sigue siendo misericordia, Dios sigue amándole. Dios no quiere que usted pase por ese castigo. Dios no quería que los madianitas y los amalecitas destruyeran, les quitaran la comida, la paz, el sueño, la seguridad al pueblo de Israel. Dios sigue siendo bueno. Clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué pasó? Los libró de sus aflicciones. Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Sus atributos son los mismos. Dios les sigue amando, nos sigue amando. Y Dios quiere librarnos de esta crisis que hoy estamos viviendo. Vemos pues que este pueblo estaba en una crisis social. Y vemos que el pueblo de Israel también estaba en una crisis emocional. En una crisis emocional. Y vemos también que este pueblo de Israel estaba en una crisis económica.
No cosechaban, se lo robaban, sus vacas se las robaban, sus ovejas se las robaban, hasta los burros dice que se robaban. No podían vender lo que cosechaban, se lo robaban. Era una crisis económica. Además, vivían con temor, se fueron a vivir a las cuevas, lejos, queriéndose proteger. Eso habla también que había una crisis de inseguridad. Una crisis de inseguridad. Dice que escondieron su trigo. Ese trigo, ¿verdad? De donde viene la harina para hacer ese pastelito, ese pancito. ¿Qué más hacen? Mire lo que dice el versículo 11. Versículo 11, estamos en Jueces 6. Dice que vino el ángel de Dios y se sentó debajo de la encina en que está en Ofra, la cual era de Joás, y le dijo a Gedeón. Gedeón fue uno de los jueces. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Ahí estaba Gedeón. Había cosechado el trigo, lo está sacudiendo para cosechar el trigo en el lagar. ¿Para qué? Esconderlo de los amalecitas. Lo iba a esconder porque el temor a que se lo robaran, temor a que se quedara sin comida. Fíjese las crisis, como hoy de igual manera vivimos en una crisis social. Hoy también hay robos, ¿verdad? Hoy también hay secuestros. Hoy también hay mucha confusión política. Hoy también hay mucha confusión diplomática. Los mismos gobiernos no saben qué sistema de gobierno utilizar. Y vemos que todos los sistemas de gobierno han ido fracasando. En el siglo XX se vio que el comunismo no funcionó. La democracia derrotó al comunismo, derrotó al fascismo, derrotó al socialismo. Había una crisis, como hoy hay una crisis. Hoy no hay respeto a las instituciones, ¿verdad? Hoy se vive un caos. O sea, todos los sistemas se están derrumbando ante nuestros ojos. Todas las ideologías están cayendo ante nuestros ojos. Nunca había habido tanto suicidio de jóvenes. Muchos jóvenes no tienen esperanza, no ven futuro. Por eso es importante que la iglesia, por eso es importante que el creyente demos a conocer a Cristo, prediquemos a Cristo, evangelicemos, porque hermanos, la esperanza es Cristo. El único en quien hay paz es en Cristo. El único en que hay bienestar es en Cristo. Y muchos jóvenes ya están cansados, ¿verdad?, de tantas mentiras, están cansados de tanta hipocresía, están cansados de esa confusión social en que se vive. Y aquella gente, igual que hoy,
también vivieron una crisis emocional y una crisis económica. Todo estaba cayendo. No había nada firme, no había nada estable, todo era crisis. ¿Cómo está la gente hoy? Hoy usted oye en las noticias, usted oye en los servicios médicos, cada vez hay más estrés, más estrés. La gente cada vez vive más estresada. Clínica Mayo, allá en Estados Unidos, una de las clínicas de los hospitales más prestigiados, allá en Estados Unidos llegaron a la conclusión que lo que está robando la salud de la gente, lo que está minando la salud de la gente, es el estrés, es el estrés. Y que el estrés está subiendo los niveles de colesterol, está subiendo el nivel de triglicéridos, todo por estrés, ¿verdad? Usted oye que le echan la culpa al estrés por todo, ¿no? No puede dormir por el estrés. Hermanos, ¿por qué? Porque la paz está en Cristo. La paz solo está en Cristo. La vida y la vida en abundancia y la vida realizada solamente la encontramos en Cristo. Por eso tenemos que predicar a Cristo como iglesia y como creyentes. El estrés es un estado de angustia. El estrés es un estado de incertidumbre. El estrés es un estado de desconfianza. Y eso descompone emocionalmente. ¿Por qué? Porque no está Cristo. Porque donde está Cristo en el corazón, hay esperanza, hay paz. Sabe que no está sola, sabe que no está solo, sabe que el Señor está con usted, sabe que Dios no le deja, sabe que tiene el recurso de la oración, sabe que tiene el recurso de la palabra del Señor, sabe que tiene el recurso de la comunión con los hermanos, sabe que tiene el recurso del Espíritu Santo. O sea, Dios nos da la medicina, Dios nos saca adelante. Este tiempo, hermanos, de crisis, este tiempo de prueba, hermanos, este tiempo de necesidad, hermanos, es para que nos acerquemos a Dios, para que busquemos a Dios, para que le creamos a Dios, para que confiemos en Dios. Quiero darle tres porciones bíblicas para que usted vea la promesa del Señor, confíe en ella, salga con ella esta mañana, descanse en ella y experimente la bendición de esa promesa en esta semana. Primer pasaje, Mateo 6, 25 al 34. Aquí está la primer promesa. Mire lo que dice el Señor Jesús. No os afanéis por vuestra vida. Repita conmigo si es tan amable. No me voy a afanar por mi vida. Otra vez, no me voy
afanar. Es lo que está diciendo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a estrenar en Navidad? ¿Qué voy de vestir? Y hace una preguntita al Señor Jesús. ¿No es la vida mucho más que el alimento y el cuerpo no vale más que el vestido? Obviamente que sí, ¿verdad? Usted vale más, ¿verdad que sí? Y delante de Dios usted vale mucho. Y Dios le ama. Y Dios quiere suplir su necesidad. Y Dios quiere resolver su problema. Pero usted tiene que tener fe y confiar y creerle al Señor. Versículo 26 dice, miren, observen las aves del cielo. Obsérvenlas. Desen cuenta. Fíjense bien. Ellas no siembran. ¿Cuándo ha visto un pajarito? Una palomita. ¿Cuándo ha visto usted que ese pajarito esté sembrando para el año que viene? ¿Verdad que no? Ni ciega, dice. ¿Cuándo ha visto usted que esté recolectando lo que va a comer el próximo mes? ¿Verdad que no? Y sigue. Ni recogen ni guardan en la despensa o en la alacena o en el refri. ¿Y vuestro Padre Celestial qué? Las alimenta, cuida de ellas. Y vuelve a preguntar al Señor, mire la pregunta, ¿no valéis tú más que cualquiera de esos pajaritos? Hermana Alma, usted vale más que un pajarito, dice el Señor. Hermana Cristina, usted vale más que un pajarito. Hermano Luis, usted vale más que un pajarito. Don Luis, usted vale más que un pajarito. Revi, usted vale más que un pajarito. Otra preguntita que hace el Señor para que usted piense, para que usted reflexione. ¿Quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, por mucho que se estrese, etcétera, etcétera, quién de ustedes, dice, podrá añadir a su estatura, aquí dice un codo, ni 5 centímetros, ¿verdad? Ni 1 centímetro, ¿verdad? Es lo que está diciendo. O por el vestido. Y luego dice, miren los lirios del campo, las flores del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan. Pero os digo que ni siquiera Salomón, el famoso rey Salomón, el magnate rey Salomón, con todo su dinero, con toda su gloria, con todo su poderío, se vistió. Por eso dice, observen. Mire que esa ofrenda floral que la hermana Dulia y su hija trajeron esta mañana, Lírice, miren qué preciosura. ¡Qué belleza! Y Dios, el Espíritu Santo, dice aquí en Mateo 6, observen, dice, esas flores del campo. Ni Salomón, con todo lo que tenía, pudo vestirse. Y sí, se ponía lino, pero eso es más belleza que el lino. Mire qué lindo.
la ofrenda que Manadulia y Liri se trajeron esta mañana para el templo, para el culto. Gracias, hermanas, que Dios les bendiga. Pero os digo, dice, ni siquiera Salomón, que pudo comprar lo que quisiera. Verso 30, y si la hierba del campo, las flores del campo que hoy son, y mañana ya no, Dios la viste así. Mire lo que sigue diciendo el versículo 30, no hará con vosotros mucho más, hombres y mujeres de poca fe. ¿Usted qué cree? Dios quiere hacer mucho más con nosotros. ¿Podemos decir amén? Dios lo quiere bendecir, Dios lo quiere sacar de la crisis. Mire, Dios quiere que usted, en medio de la crisis que vive el mundo, usted esté mucho, mucho mejor. Pero, mire lo que dicen los siguientes versículos. El mandato del Señor: no te afanes, no te desesperes, confía en el Señor, descansa en el Señor, no te afanes, dice el 31. Verso 32, los gentiles buscan esas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los no cristianos, los que no tienen la fe en Jesús, los que no confían en la palabra de Dios, los que no se aferran, los que no descansan, los que no creen en lo que el Señor dice. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero, versículo 32, vuestro Padre, ¿qué cosa? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿De qué cosas habla? La ropa, la comida, el calzado, el vestido, la medicina, la casa, etcétera, etcétera. Sabe el Señor. Y termina, versículo 33, mire lo que dice. Este es un mandato para nosotros. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, todas estas cosas, ¿qué? Dice que van a venir como consecuencia. Ni siquiera las vamos a pedir en oración, porque el Señor sabe, dice que van a venir como fruto de que estamos buscando a Dios, como consecuencia de que estamos creyendo y buscando al Señor. Y Dios es fiel, Dios es fiel y cumple, hermanos. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al Señor, descansar en el Señor, creer en Él. Él proveerá, hermanos. Miren, Él proveerá. Él proveerá. Yo doy gracias al Señor porque en mi caso Dios ha sido fiel. No me ha dejado. No me ha dejado. Filipenses 4, 6 y 7. Segundo pasaje que quiero darle. Filipenses 4, 6 y 7. Pasaje que usted sin duda conoce, ¿verdad? Por nada, dice. Por nada estéis afanados, preocupados, ansiosos, por nada. Pero nosotros nos afanamos, nos preocupamos por todo, ¿verdad?
Hay personas que por todo se afanan, por todo se preocupan, por todo. No, por nada, dice. Gloria al Señor. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones. Tenemos que orar. Acuérdese lo que el Señor dice: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. Sean conocidas sus peticiones. Padre, necesito trabajo. Confíe que Dios le va a dar el trabajo y Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar. Dios va a proveer. David, en uno de sus salmos, el rey David dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ese fue el testimonio, ese es el testimonio de David, que debiera de ser un testimonio igual al de nosotros. Yo doy testimonio que mi Dios es fiel. Gloria al Señor. Versículo que sigue: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu pensamiento en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Primera de Pedro 5:7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5 y versículo 7. Mire lo que sí tenemos que hacer: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El mismo que dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, esta crisis puede servir para que aprendamos a confiar plenamente en nuestro Dios. Le creamos su palabra, confiemos plenamente en Él. Y usted entonces se va a enamorar del Señor. Así que nada debe de amedrentarlo. Nada. No se aparte de la palabra. No se aparte del Señor. Créale a Dios. Y finalmente, regresemos a Jueces, capítulo 6 de Jueces, el libro que empezamos, Jueces, capítulo 6, versículo 15, y Jueces 6, 15 y 16. Miren lo que dice, finalmente. Acuérdese, dejamos el pasaje donde el ángel se encuentra con este juez llamado Gedeón, que estaba haciendo los preparativos para guardar su trigo. Entonces, en el versículo 15, entonces le respondió Gedeón: ah, Señor mío, ¿con qué salvaría yo a Israel? Porque el ángel le dice a Gedeón: Dios quiere usarte. Tú vas a salvar al pueblo. Predícale, ora por el pueblo, enséñale al pueblo. Pelea físicamente como soldado con Madián y con los otros.
Y él dijo, Señor, pero ¿cómo lo voy a salvar yo? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo soy el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente, yo estaré contigo y tú vas a derrotar a los madianitas como si fuera un solo hombre. ¿Qué vemos? ¿Qué quiere Dios que aprendamos de este pasaje? Miren, siempre estamos viendo nuestras capacidades. Siempre. Siempre estamos pensando que no tenemos las capacidades. Y siempre estamos viendo lo que pensamos o lo que creemos que podemos o que no podemos hacer. Siempre. Si se le invita para dar una clase de escuela dominical, pues la primera reacción, no, yo nunca le he dado, yo no sé, yo no puedo. Aunque les decimos, hay capacitación, vamos a ayudarle, no está sola. Si le invitan para dirigir oración aquí, no, enfrente de todos, no. Gedeón dice, no, yo soy el más chiquito en mi casa. Además no sé. Y puso un montón de excusas este varón. Tenemos que aprender a no ver nuestra debilidad y ver a Dios. Amén. Tenemos que aprender que no es con mi capacidad, es con la capacidad de Dios. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Zacarías, hay un pasaje en el libro de Zacarías que dice, no con ejércitos, ni con fuerza, dice el Señor, sino con mi espíritu. Por eso nos dejó el Espíritu Santo. Por eso Cristo Jesús le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo y entonces me serán testigos. Entonces, no vea su debilidad, vea el poder de Dios. No vea lo que usted no puede hacer, vea, porque cuando Dios le dice tú puedes, es porque usted puede. Es porque Dios le da el recurso, es porque Dios le da la habilidad, es porque Dios le va a dar los dones, es porque Dios le va a dar la capacidad. Nada más tenemos que aprender a ser valientes y hombres y mujeres de fe. Amén. Gloria a Dios. Versículos 18 al 21 del capítulo 6 de este libro de Jueces. Te ruego, le dijo, que no te vayas de aquí. Le dijo Gedeón al ángel, te suplico que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y ponga delante de ti. Y él respondió, yo te espero, Gedeón, hasta que vuelvas. Entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Fíjese, fue a buscar el cabrito, lo mató, lo preparó, lo alineó, lo coció. Eso le llevó, ¿qué? ¿Mediodía les gusta? Fíjese, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y toma los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña
y verte el caldo. Y así lo hizo. 21. Extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne de los panes sin levadura y subió luego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció entonces de la vista de Gedeón. Miren qué interesante. Lo primero que hace Gedeón, inmediatamente después de recibir la noticia y después de recibir el llamado, Gedeón, tú eres el indicado. Gedeón, tú eres el llamado. Tú vas a salvar a Israel. Así que si Dios le dice, ora por su familia, ore por su familia. Si Dios le dice, ora por ese enfermo en tu familia, ore por ese enfermo. Si Dios le dice, evangeliza a ese amigo, evangelícelo. Mire, Gedeón, después que recibe ese llamado, inmediatamente después de recibirlo, le da a Dios una ofrenda. Le da a Dios una ofrenda. Y dice que el ángel lo esperó. Hermanos, buscó una ofrenda inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios? Vayamos a Romanos 12:1. Romanos 12:1. Y mire usted lo que dice el Espíritu Santo en el libro de Romanos capítulo 12 y en el versículo 1. Hermanos, les ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el verdadero culto al Señor. Gloria al Señor. Os ruego, dice, hermanos, esta semana ofrézcale su cuerpo. Viva para el Señor. Viva con fe. Viva con esperanza en el Señor. Créale al Señor. Amén. Terminamos versículo 24 de Jueces 6. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, que permanece hasta hoy. O sea, Jehová es paz. Hermanos, vemos, Gedeón no tenía idea y él se subestimó. Yo soy de una familia pobre, soy el más chiquito, no sé, etcétera. No tenía idea de lo que Dios puede hacer cuando un hombre o una mujer le creen a Dios. Dios quiere bendecirle, Dios quiere usarle para bendecir su familia, Dios quiere usarle para bendecir a sus vecinos. Si usted trabaja, Dios quiere usarle para bendecirle ahí entre sus familias. Usted no tiene idea, como Gedeón, de cuánto Dios quiere bendecirle. Nada más créale a Dios. Amén. Nada más créale al Señor. Nada más empiece a obedecerle al Señor.
Póngase de pie, por favor, y démosle gracias a Dios por esta palabra. Yo espero que el Señor le haya hablado a través de esta palabra. Yo espero que en esta mañana usted le diga: Señor, así como usaste a Gedeón, insignificante, pequeño, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, porque las manos son las nuestras, los brazos de Dios son los nuestros, los pies de Dios son los nuestros. Amén. Te damos gracias, nuestro Dios y nuestro Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque podemos tener paz y tranquilidad y confianza en ti, en medio de cualquier crisis. En medio de cualquier crisis podemos tener paz, podemos tener confianza, que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tú nos cuidas, que tú nos defiendes, que tú nos proteges, que tú suples. Gracias, Señor, porque sin importar esta crisis, tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón. Y podemos ser testimonio en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Confirma, Padre, esta palabra en cada vida y en cada corazón. Dice el Señor, hermano, hermana, dice el Espíritu Santo a través del libro de Job, capítulo 22 y versículo 21, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la palabra de Dios en tu boca y pon sus palabras en tu corazón, porque si te volvieres al Omnipotente, vas a ser edificado y vas a alejar de tu vida y de tu familia toda aflicción, dice el Señor en Job 22, 23. Y dice el versículo 25, el Todopoderoso será tu defensa. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Reciban, queridos hermanos y hermanas en Jesús, esta bendición de Dios. Recíbala en su corazón, recíbala en su vida, y que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu matrimonio. Usted que está casado, que está casada, que Dios bendiga tu matrimonio, que Dios bendiga a tus padres, que Dios bendiga a tus hermanos, que el Señor tu Dios bendiga a tus hermanas, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tu entrada y tu salida, que Dios bendiga tu negocio, si es tu caso, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios ponga en ti paz, que Dios guarde tus pensamientos, que Dios guarde tu corazón, que seas lleno de todo conocimiento y de la sabiduría que viene de Dios, y que el Dios de esperanza en esta mañana
te llene de gozo y te llene de paz en el creer en la poderosa palabra del Señor, para que abundes en esperanza, en el poder del Espíritu Santo, en el nombre glorioso y en el nombre bendito de Jesucristo, que vive en nosotros, que vive dentro de nosotros y que vive con nosotros. El que te dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que te dice, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Gracias, Padre. Gracias. Lleva a tu pueblo, lleva a tus hijas, lleva a tus hijos con tu presencia y con tu bendición, Señor. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.